Bueno, pues buenas tardes. Como ya ha puntualizado Ignacio antes, estoy aquí con un título quizá un poco incorrecto, al hablar de aprovechamiento de energía. Y bueno, es energía que vamos a reciclar del subsuelo y eso nos lleva a que en el subsuelo, por ejemplo en Madrid, como es el caso, hay túneles de tráfico rodado. Y claro, la idea inicial es aprovechar esa ineficiencia, ese calor del tubo de escape que tienen los motores térmicos. Pero claro, Jaime nos habla de motores eléctricos, rendimientos muy elevados, pues nos chafas el plan. Pero bueno, la idea es esa. Aunque nos chafen el plan por ese lado, en el subsuelo de Madrid hay bastantes efluentes energéticos que se pueden llegar a aprovechar. Y es de eso de lo que os voy a contar un poquito. Voy a evitar ecuaciones en la medida de lo posible y hacerlo más agradable a la vista, claro. Pero sí que os quiero comentar antes de empezar que todo esto está ligado a algo que trasciende la escuela y trasciende el ámbito científico, puramente dicho. Y es, por ejemplo, pues ese icono que tengo ahí de Madrid Subterra, que es una asociación que hay en Madrid, que lo que trata de reflejar o en lo que trata de trabajar es en poner en contacto a los diferentes protagonistas que pueden aparecer en la siguiente película, que es aprovechar la energía que malgastamos en el subsuelo. ¿Puedes dar? Y claro, estamos malgastando energía, como bien sabéis todos, ya sea, por ejemplo, pues con un motor de combustión interna que tiene tan mal rendimiento, o con nuestros sudores en el metro. Esos días que vamos está todo lleno de metros, de gente, sobre todo cuando eran las condiciones normales y se apelotonaba tantísima gente en el andén. Y ahí había mucho calor que en un horizonte sostenible pues a lo mejor hay que aprovechar. Gracias. Y bueno, podemos aprovechar eso que se genera ahí, que es el calor residual que he puesto en este dibujillo. En este dibujillo aparecen más cosas. Aparece pues una especie de tren, una especie de coche y un grifo con agua. Las infraestructuras subterráneas, creo que todos habréis visto que recogen agua y ese agua lo van almacenando en unos pozos que luego se bombea y van a parar al canal de Isabel II. Pues bien, también hay otra cosa que van almacenando y es el calor residual de esos dos que he pintado ahí. Y eso es lo que vamos a intentar aprovechar aquí. Y la idea ahora sería, o la pregunta, ¿cómo aprovechamos energéticamente esas infraestructuras subterráneas? Esas infraestructuras que ya por cómo son nos sirven para canalizar ciertos residuos. El agua, que ya os he hablado, y también ese calor residual. Para aprovecharlo existen muchas posibilidades y yo aquí solo os voy a traer unas pocas. La primera es la más elegante desde el punto de vista ingenieril, que es pues esos muros de los túneles, pues vamos a poner mucha tubería que circule un fluido y que aproveche el calor, ya sea del suelo que rodea el túnel, la geotermia, o de lo que pasa dentro de ese túnel, como puede ser pues un tren que, aunque sea eléctrico, sea muy bueno, pues tiene cierta ineficiencia y si el tránsito de trenes es muy alto, pues tenemos mucha energía que podemos llegar a aprovechar. Otra forma, que no depende de planearlo en el momento de la construcción, como es el caso de los muros termoactivos, son intercambiadores de calor. Todos habéis ido quizá por un túnel de la M30 y habéis visto esos grandes ventiladores que mueven una cantidad que debe ser grande de aire, luego os diré cuánto. Pues bueno, esos ventiladores están muy sobredimensionados y los podemos acoplar con un intercambiador de calor y de alguna manera pues ese calor pues tratar de llevarlo a algún otro sitio. Pero claro, tal cual lo llevamos a otro sitio, ya sea con cambiador de calor o con muro termoactivo, todavía no nos vale para mucho. Así que aquí viene la siguiente, que es tratar de convertir esa energía que sabemos que está ahí en algo que realmente sirva para algo. Y para que sirva para algo tenemos que variar su temperatura. Y para variar su temperatura pues necesitamos esto. Y esto es una bomba de calor. Bomba de calor que todos tenemos en casa en el frigorífico o todos tenemos también en el coche, en el aire acondicionado o la climatizadora. Y lo que hace no es más que, mediante un fluido especial, un refrigerante, pues ese gas lo llevamos a alta temperatura comprimiéndolo. No sé si lo estoy explicando bien desde el punto de vista termodinámico, pero espero que me lo perdonéis. La idea es que comprimiéndolo elevamos la temperatura, elevamos presión y temperatura, por cómo son los fluidos. Y podemos elevar tanto la temperatura como para que, por ejemplo, esté a 70 grados y nos sirva para calefacción, o esté a 50 y nos sirva para agua caliente sanitaria. Y luego, mediante una expansión, resulta que ese gas le da por enfriarse. De nuevo, no sé si es termodinámicamente la explicación correcta, pero bueno, decide enfriarse porque las moléculas se alejan y ya no se pelean tanto entre ellas y ya no vibran tanto.
Entonces, lo podemos bajar su temperatura tanto como queramos y que vaya a un foco donde recoja energía, se caliente y luego de nuevo lo mismo, lo comprimimos y conseguimos elevar su temperatura, haciendo lo que sea válido para ciertas aplicaciones. Esa bomba de calor normalmente se utiliza con unos palabras que he puesto ahí que alguno conoceréis, la geotermia, aerotermia o hidrotermia. ¿Y para qué sirve en combinación con esos elementos o con otros que nos podamos encontrar por el camino? Pues nos va a servir para muchas cosas. Algunas ya le he dicho. Calefacción en invierno, con esa bomba de calor. Refrigeración en verano también podemos conseguir, o incluso agua caliente sanitaria durante todo el año. Y una característica de la bomba de calor en general es que más o menos, y aquí número gordo, por cada vatio eléctrico podemos conseguir entre 2 y 4 vatios térmicos. Y eso lo conseguimos entre unos niveles térmicos. Si nos ayudamos con lo que les pasa a las infraestructuras subterráneas, que en invierno van a tener una temperatura mayor que la de la calle, pues resulta que reducimos ese salto térmico y nuestra querida bomba de calor va a funcionar mucho mejor. Ahí está el porqué de acoplarlo con esas infraestructuras. Y esas infraestructuras, pues ya he mencionado alguna. Metro, Madrid Calle 30, son varios de los socios que están en Madrid Subterra junto con nosotros. Y además algo muy bueno para añadir novedades o tirar por nuevas líneas a ciertas infraestructuras que suelen ser bastante quietos a la hora de optar por nuevas soluciones o nuevas novedades, pues resulta que están por ahí también el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, amén de otras empresas y otros muchos socios. Así que parece que están ahí todos los protagonistas que pueden hacer que esto se mueva hacia algo más sostenible. Pero nos ponen una pega importante, y es que nosotros pensamos en el reciclaje y podemos plantearnos, por ejemplo, pues cómo se recicla el vidrio. Tenemos un contenedor más o menos cerca de casa donde echamos el vidrio, viene un día un camión, bloquea un carril durante un rato, carga los vidrios y luego se va. Nosotros aquí en Star 2 no lo podemos hacer. No podemos parar la explotación para tratar de reciclar. Así que tenemos que hacerlo de otra forma. Y ahora os cuento un poco cómo lo podemos hacer. La primera forma que os voy a contar, pues no va a ser para producir calor precisamente, que es lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en los calores del metro. Pero bueno, tiene que ver con el metro y tiene que ver con que recoge agua, mucho agua. Hay unas estaciones que el metro define como húmedas, porque tienen que bombear muchísimos metros cúbicos de agua a lo largo del año al canal de Isabel II. Y bueno, la idea aquí es, la idea que nos contaron es, creemos que el agua de los pozos está un poco fresca. A lo mejor se podría usar para refrigerar un poco las estaciones de tren, los andenes, para que la gente, los usuarios, estemos más cómodos o también para sus empleados. Y nosotros, ante la idea de fresco, pues yo que soy de termotecnia, pienso en medir la temperatura. Así que les propusimos una campaña de medidas, llevamos termómetros, medimos temperaturas en pozos de metro y de Madrid Calle 30 y vimos que la máxima temperatura a lo largo del año eran 18 grados. Creo que todos os podéis imaginar que con 18 grados podemos enfriar un poco los calores de una estación de metro congestionada. Y esa es la idea para, por ejemplo, este esquema que era de Avenida de América, una de esas estaciones que tiene mucho agua. Pero tiene una pega, que es el canal de Isabel II. ¿Cuánto podemos llegar a enfriar ese aire de las estaciones? Pues tanto como podamos calentar el agua. Y ese calentarle depende del canal de Isabel II, que es a quien tenemos que dar el agua porque es suyo. Bien, otra cosa que hemos hecho hasta ahora y que tiene que ver con toda esta historia es, por ejemplo, ver qué pinta tiene el municipio de Madrid desde el punto de vista de la geotermia. Si os fijáis en este mapa, pues por aquí en esta esquina tenemos el aeropuerto, allá abajo en el centro tenemos Puente de Vallecas, el bypass de la M30, que es uno de los objetos de estudio de esta iniciativa, y aquí estamos nosotros en el parking, ahí en el centro. Pues ahora sobre este mapa puede ser interesante ver cuál es el potencial geotérmico per se, que era algo que en esta asociación todavía pues, no habían estudiado bien. Así que nosotros le dimos una vuelta, buscamos hablas de geotermia, de recurso del suelo, y vimos este recurso. Aquí os he puesto unos valores orientativos, pero os diría que mejor os fijéis en los colores. Tenemos mayor recurso donde, por ejemplo, está el Manzanares, porque el agua, digamos que hace que el suelo recupere su contenido energético, lo carga, por decirlo de otra forma. Y eso hace que donde hay agua hay más potencial energético. Si os fuerais a Inglaterra y echaréis un vistazo a las instalaciones geotérmicas que hay por allí, son un tubo rizado que se entierra a 1 metro.
Sin embargo, aquí en España tenemos que excavar cientos de metros para tener potencial geotérmico, porque aquí es una tierra más seca. Bueno, pues con esta idea, si aquí añadimos la energía que estamos dando a las infraestructuras subterráneas, nos encontramos con que hay un gran potencial de aprovechamiento. Y es este resultado el que hemos comentado en esta asociación y hemos convencido a Metro y a Madrid Calle 30, bueno, y sobre todo a los entes políticos, para que en las futuras instalaciones que hagan o ampliaciones de las redes actuales pongan los muros termoactivos, que merece la pena. Aunque os he puesto una imagen al principio que tenía mucho tubo y parece que eso va a ser complicado, realmente en términos económicos no lo incrementa más allá de un 5%, así que es algo que puede ser bastante rentable. Y bueno, ya os comento algo más, cosas más concretas. Por ejemplo, los estudios que hemos hecho de aerotermia. Aerotermia tanto en, veis la imagen de la izquierda de un túnel de la M30, Paseo de la Virgen del Puerto, por ahí. Y ahí tenéis los ventiladores que se ven un poquito mal y que cuando pasamos por esos túneles pues tampoco nos paramos a aparcar el coche y echar un vistazo de cómo son. Pero bueno, esos mismos ventiladores los tenemos en las estaciones de metro, solo que ahí no los vemos normalmente. Todas las estaciones tienen este esquema que veis en la imagen y en ello se incluye unos ventiladores también bastante grandes. Esos ventiladores son los causantes de que en algunas rejillas que encontramos por Madrid, por el suelo, pues de repente sale aire y es un aire un poco desagradable. No solo por la composición que trae, sino también por la temperatura. Pues ahí tenemos ese calor que queremos recuperar. ¿Sí puedes darle? Está claro que por ese aire que sale de esas rejillas, pues ese aire tiene algún contenido energético que podemos llegar a aprovechar. Y es un contenido energético que viene, pues, en el caso de Metro, pues de los trenes, de sus ineficiencias, de ineficiencias del aparataje eléctrico que hay ahí enterrado, de los usuarios. Y en Madrid Calle 30, pues de los vehículos, hasta que vengan los eléctricos y quiten todo el parque de térmico, ¿no? Pero bueno, ahí está la energía y aquí tenemos cómo la movemos. Ya os he contado que lo recogemos con esos túneles. Pues ¿cómo la movemos? Pues con unos ventiladores que el más pequeño da unos 100.000 metros cúbicos a la hora. ¿Y qué significa 100.000 metros cúbicos a la hora? Pues que una casa normalita, de la que podemos tener los aquí presentes, que no somos millonarios, la puede ventilar en un segundo. Así que mueve muchísimo caudal de aire y eso significa que aunque el contenido energético que tenga, ¿lo he dicho bien?, desde el punto de vista termodinámico, ese contenido que lleva, aunque sea pequeño, movemos muchísimo. Así que al mover muchísimo podemos tener una cantidad de energía agradable. Bien, bueno, aquí tenéis una termografía de la pinta que tienen esos ventiladores desde el punto de vista térmico. ¿Puedes darle? Bien, pues con estas ideas ya hicimos cosas concretas. Y la primera cosa concreta que hicimos es pues, un estudio para Metro. Metro no está acostumbrado a prestar mucha atención a la temperatura, más allá de cuando le sale alguna alerta. Pero bueno, como no prestaba atención, pues no tenía registros de temperatura, salvo para algunos vestíbulos, algunas estaciones. Hablando con ellos, vimos que en la línea Gran Vía, Tribunal Bilbao, pues sí que tenían unos cuantos registros que ya eran apreciables. Y lo que hicimos pues, fue preguntarles si también tenían los registros de cuándo encendían los ventiladores, cuánto tiempo les encendían y qué caudal movían. Y bueno, pues nos dijeron que unos 450.000 metros cúbicos a la hora, que es todavía más que el valor que os he dado antes. Y con ese valor, pues empezamos a hacer elucubraciones termotécnicas y dimos con que podíamos llegar a abastecer con agua caliente sanitaria a una media de 7.500 personas al mes. Y bueno, 7.500 personas es mucho, es poco, pues creo que más o menos es el doble de los que estamos en la escuela, más o menos. Así que bueno, pues es un número tangible, parece importante. Como que podríamos quitar bastantes emisiones de CO2 de agua caliente sanitaria de la ciudad de Madrid con este invento. Bueno, y no lo he dicho antes, pero las bombas de calor las podemos enchufar con fotovoltaica, como la de los coches, de la imagen que has puesto en la última diapositiva, y entonces ya emisiones de CO2 las reducimos bastante. Bueno, pues 7.500 personas al mes, el doble que de la gente que solemos estar en la escuela. Si pasas, pues ahora os cuento otra cosa. He hablado de aerotermia, ahora hidrotermia. Con esto de los pozos de metro que os contaba al principio, para refrigerar estaciones, pues estuvimos hablando con la gente de Madrid Calle 30 y lo que vimos es que ellos tienen muchísimos pozos distribuidos por toda la traza de la carretera. Así que pues nos dijeron, oye, qué bien estaría hacer un mapa del potencial energético de los túneles de Madrid Calle 30. Y nosotros dijimos, pues por supuesto, pero necesitamos medidas. Y las medidas que pudimos hacer son de los pozos de bombeo. Así que este fue la primera parte de ese mapa.
Y lo que estuvimos viendo es que con esos pozos podíamos dar lugar a la producción de agua caliente sanitaria necesaria para abastecer a unas 15.000 personas al mes. Perdón, personas al año. Y este valor es el doble que el anterior. Así que estamos hablando de 4 veces los que estamos aquí de alguna manera relacionados. Así que pues ya es bastante. Y hicimos este mapa y ahora tenemos pendiente que estamos terminando el de la aerotermia, que también parece que va a dar lugar a un número gordo. Bien, lo que estamos haciendo ahora mismo, pues es tratar de aplicarlo a proyectos más concretos, porque claro, hablar de pues 15.000 personas que abastecemos con agua caliente sanitaria queda un poco como efímero, como en el aire. Así que cosas más concretas, la gente de Madrid Calle 30 nos dijo, oye, tenemos contactos con la Casa del Lector en Matadero, que a lo mejor vosotros conocéis, y la pregunta que nos surge es, ¿con el pozo que tenemos al lado es posible abastecer energéticamente a este edificio para el uso que se le da? Y es lo que estamos trabajando ahora. También estamos estudiando ahora si podemos abastecer energéticamente el edificio de la Comunidad de Madrid, que ya sabéis, pues está en Sol, y tenemos por allí la estación de Sol, que resulta ser la más cálida de toda la red. Así que tiene bastante potencial y bueno, estamos estudiando ahora eso. Y, bueno, tenemos muchos más proyectos ahora mismo. Por ejemplo, lo del mapa del potencial energético de Madrid Calle 30, pero desde el punto de vista de la aerotermia, con esos ventiladores, y también la instalación geotérmica de Pacífico. Pacífico es una estación que seguro conocéis y tiene una instalación geotérmica. Esa instalación geotérmica era para climatizar pues, esa estación. Lo que pasa es que Metro tiene una particularidad y es que durante todo el año está generando calor. Su factura de calefacción es cero. Cero. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de geotermia? Pues que esa instalación de geotermia, ese suelo, estaba todo el rato ganando energía, ganando energía, ganando energía. ¿Y qué les pasa a las bombas de calor? Pues que ese nivel térmico empieza a complicarse y cada vez funcionan peor. Así que la propuesta de Metro es, ¿y cómo podemos arreglar esto? Y la solución que nosotros aportamos es, pues, cogiendo la energía de ese suelo y vendiéndola a otro sitio. Y como ese suelo está calentito, pues, oye, tendrá más gracia que si no estuviera así de caliente. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero bueno, aparte de lo que estamos haciendo y que vamos a continuar haciéndolo, vamos a seguir con otras iniciativas como es pues estudiar el potencial que podemos sacar del proyecto Madrid Nuevo Norte, que nos han contactado sus promotores, o también otra estación de metro singular, como es Ciudad Universitaria, que seguro que conocéis, y que rodeada de esas facultades, pues tiene un potencial de aprovechamiento por su uso y por lo que tiene alrededor que puede ser bastante coherente. Creo que alguna vez a lo largo de esta charla he hablado en plural, no es plural mayostático, es plural de equipo de trabajo. Hay varios profesores que colaboran en esta iniciativa, pero en lugar de focalizar en ellos, prefiero focalizar en lo que a vosotros puede interesar más, que son alumnos. Alumnos del HITI, del GIEN, del máster de industriales, del máster de energía y especialidades que van desde energía hasta organización, porque ese posible beneficio que podemos sacar de la energía residual también hay que capitalizarlo y los de organización saben bastante de eso. Pues eso pasando también por todo lo que es química, medio ambiente, porque la afectación que hacemos al suelo puede tener un impacto serio y hay que controlarlo. Así que, bueno, si os ha interesado para trabajos fin de grado, fin de máster o incluso doctorado, pues tenemos algo de financiación y para cualquier curiosidad, pues no dudéis en escribirme, que ahí está mi correo electrónico. Muchas gracias.